Contaba en los últimos días mi amigo y admirado Mar Vidal en su canal, cuya visión os recomiendo porque hace unos podcasts y unos programas cada día de verdad interesantísimos, divulgativos, por supuesto, entretenidísimos, formativos, de ovación y vuelta al ruedo, que cosechan cientos de miles de visualizaciones, no ya a la semana, que estas las tenemos aquí. Él, en muchas ocasiones, tiene ya cientos de miles de visualizaciones en 24 horas, de verdad. Es un lujo de canal el canal de Marc Vidal, y al igual que el de Riera y el de Daniel Lacalle, os lo recomiendo vivamente. Digo que contaba Marc, o recordaba la anécdota, de aquel premio Nobel de Economía, el padre de la escuela austríaca, que sin duda todos conocéis, Milton Friedman, que hacía una serie de consideraciones y de observaciones a Richard Nixon, presidente que lo era en aquel momento, de los Estados Unidos. Richard Nixon, por supuesto, nunca le hizo el menor caso, y Friedman se enfadaba bastante con él, y Nixon también, y Nixon le decía: oiga, usted dígame lo que quiera, usted será catedrático y premio Nobel de Economía, pero usted no tiene, mejor dicho, que ser reelegido para otros 4 años de mandato. Ese es el grave problema de los políticos. Los políticos, en general, y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es así, funcionan con un cortoplacismo que les impide crear, y esta sería su obligación, o debería ser su obligación principal, pero no lo es, un modelo de país, en este caso, un modelo productivo, un modelo económico, puesto que estamos en generación euro y este es el formato económico, no político, pues que permita al país desarrollarse no para una legislatura, para décadas, o incluso pues con una visión de más de medio siglo. ¿Cuál ha sido el problema tradicional que hemos tenido siempre en España? Sigo citando a Mar Vidal, que es quien me ha inspirado hoy este editorial. En España hemos apostado siempre, pero no con este gobierno, ni con los últimos gobiernos socialistas, no solamente Pedro Sánchez ni con Zapatero, con los últimos gobiernos del Partido Popular, con el que presidió durante 6 años y medio Mariano Rajoy y con el que presidió durante 2 legislaturas completas José María Aznar López. Hemos apostado siempre por una economía de volumen, una economía que en los tiempos de Aznar, y sabéis que tengo un profundo respeto y un profundo aprecio por la memoria política de José María Aznar, que, desde luego, si nos dan a elegir, con todas sus sombras que las tuvo, para mí sigue siendo el mejor presidente de la historia de la democracia en España desde 1978, sin ninguna duda. Insisto, y tampoco soy el presidente del club de fans de José María Aznar, pero digo, en aquella época apostábamos por un modelo, pues por hacerlo corto, en el que básicamente se construía en cada rincón de España y se hacían 800.000 viviendas al año. Después, y en los últimos años, y bendito sea, hemos recuperado pues ese tirón turístico que teníamos siempre. Creo que estamos por encima, no ya de los 80 y tantos, por encima de los 90 millones de turistas al año, que nos están dejando dinerito en las arcas, y que es un sector que está creando empleo, aunque sea empleo temporal, no necesariamente todo el precario, pero empleo de muy escaso valor añadido, porque otro de los problemas que tiene la economía española, que como digo es una economía de volumen, porque se basa en la acumulación o en la aglomeración, hora de la construcción en aquellos tiempos, ahora del tirón turístico. El otro grave problema que hemos tenido siempre es el de tener una productividad muy baja y desde luego muy por debajo de todos los países de nuestro entorno y de todos nuestros vecinos. Productividad por hora de trabajo. Apostamos por la acumulación, por la aglomeración de recursos para producir y no por optimizar los recursos, aunque no sean tan excesivos ni tan elevados, los recursos que tenemos para lograr el mismo resultado. Conclusión, ¿qué tenemos? Y ahora ya entro directamente con el cuchillo, con el bisturí o con la navaja barbera, con lo que prefiráis, en las políticas del gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, que no deja de ser una anécdota, ya que lo es política, pero que, guste o no, pues sigue siendo la ministra de Empleo y vicepresidenta segunda del gobierno, un cargo que, por supuesto, excede desde el principio notablemente sus capacidades, como hemos repetido aquí hasta la saciedad una miríada de veces. Pues apuestan por un modelo de empleo precario, un modelo, y creo que os lo comenté ya, no en el editorial de ayer, en el Eurazo de anteayer, un modelo en el que tenemos
pues un cuerpo laboral de 21.800.000 personas, si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero en las que la renta salarial ha crecido escasamente un 3% desde el año del gran estallido de la crisis, desde 2008. Tenemos un empleo cada vez más precario. Ayer, es verdad, y creo que en el editorial tendría que repasarlo, se me fue el dato por completo de boleta y no entiendo por qué, porque hay un total de 3.200.000 parados. Creo que llegué a decir, y es un error, y lo subsano aquí, que teníamos 3 millones de fijos discontinuos. No tenemos 3 millones de fijos discontinuos, como me recordaba ayer Daniel Lacalle. Tenemos unos 700.000 aproximadamente fijos discontinuos, que no dejan de ser empleos basura. Tenemos no menos de 600.000, más de medio millón de pluriempleados. ¿Por qué? Porque, sobre todo desde esta segunda gran crisis del siglo, la motivada por la pandemia o por la desgracia sanitaria que hemos vivido, tenemos gentes que no están técnicamente desempleados ni en paro, pero que son pobres, no llegan a fin de mes a pesar de trabajar y necesitan pues, un complemento o una segunda actividad laboral para llegar a fin de mes de mejor o peor manera y pagar sus facturas. Eso es lo que hemos creado. No tenemos ningún gobierno digno de tal nombre que haya pensado seriamente en cómo crear valor añadido, en cómo crear riqueza. Siguen alardeando, sobre todo Pedro Sánchez en los últimos años con profusión, su ministra o su vicepresidenta económica que lo fue, Nadia Calviño, ahora el señor Cuerpo, que es el ministro más valorado y el menos conocido, y por supuesto Yolanda Díaz, siguen alardeando de un crecimiento del PIB, incluso en algunos momentos por encima del PIB de la eurozona. Claro, crece el PIB porque lo hace a costa de deuda y lo que hacen es castigar las arcas públicas, generando cada vez más deuda y generando una pelota pues de difícil que no es fácil de calibrar de cara a un futuro no mediato, incluso inmediato, pero el PIB por habitante, el PIB per cápita, la riqueza per cápita, cada vez es menor y la diferencia salarial entre un trabajador español y un trabajador alemán o un trabajador de otros muchos puntos de la Unión es cada vez mayor. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más les da? Si siguen tirando de deuda, dentro de esa obsesión que tienen todos los gobiernos. España pues no es una excepción. Si empezamos por considerar los modos y maneras que han regido la política norteamericana en las últimas décadas, y países como Italia, países como Francia, países como Alemania o países como el Reino Unido, que está hundido en la más absoluta de las miserias, pues sobre todo a partir de su salida de la Unión, a partir del Brexit, esa pulsión que tienen los gobiernos de seguir alimentándose a base de deuda y de emitir más papelitos con los cuales pagan los intereses de la deuda ya generada. ¿Hasta cuándo? Al final la deuda la pagamos todos, porque al igual que en la crisis del 2008, el sistema no está concebido para que las grandes entidades financieras y los gobiernos paguen por sus pecados, iba a decir por sus delitos, me parece excesivo. En este formato sabéis que soy más suave que en el formato político, que en la retaguardia, paguen por sus pecados, digo, en materia de gestión económica y por sus deudas. Al final los que pagamos somos nosotros y estamos condenados, y eso es lo que quería llevar a vuestro ánimo hoy, a que, bueno, pues la economía sí se mantiene, no llega a estallar la burbuja, ni la burbuja de deuda, ni llegamos a unos niveles de desempleo alarmantes, pero se mantiene con respiración asistida, se mantiene zombie, se mantiene sobre todo con un empleo de muy baja calidad, como nos comentaba el otro día Julián Salcedo, a un grupo de amigos, inspirándose también en las consideraciones de otro buen amigo, digo, con unos empleos cada vez más precarios, con unos sueldos que cada vez, si los comparáis en términos reales, no en términos nominales, con los sueldos de hace 20 años, pues prácticamente no han variado nada, y a un país donde la clase media, insisto, no somos el único, pero nos interesa porque es en el que estamos y es el que analizamos, donde digo la clase media ya ha dejado de serlo hace mucho tiempo, se está destruyendo, está ya prácticamente destruida, cada vez está más precarizada y donde se está produciendo la transferencia de rentas más brutal de toda la historia. Cada vez. Y a alguno le puede parecer que estoy haciendo un discurso iliberal o muy cercano a posiciones izquierdistas. Para nada en absoluto, pero es lo que tenemos delante. Cada vez el grueso de la tropa tiene menos renta disponible y esa transferencia de rentas cada vez hace que unos pocos acumulen más poder financiero. Y cuando digo unos pocos, más que a una casta de privilegiados o de millonarios o de multimillonarios, me refiero
a organismos estatales, a gobiernos y a grandes entidades financieras y multinacionales. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando un gobierno o hasta que un gobierno o un partido político, el que sea, el que le toque, de aquí a unos años, no considere seriamente que esto es una cuestión de Estado en la que no se puede hacer politiquería y que hay que redefinir el modelo. Las pensiones, la seguridad social en España está quebrada. Os dirán lo que os dirán que el sistema es sostenible y todo lo demás, milongas, cuentos chinos, está quebrado. Y lo vamos a acabar pagando con impuestos y los que ahora mismo tenemos poco más de 50 años, no digo que no vayamos a cobrar pensión, pero vamos a cobrar unas pensiones absolutamente ridículas. Y nuestros hijos, los que ahora tienen veintitantos años, tengo para mí que no van a cobrar pensiones, pero este es otro asunto en el que tampoco los partidos políticos se han querido poner de acuerdo y han querido sentarse por encima, insisto, de las diferencias y de las distintas expectativas electorales de cada uno de ellos, de posiciones electoreras y posiciones absolutamente coyunturales, no han querido nunca considerar esto como un pacto de Estado. Voy a saludar ya y os voy a presentar a nuestra nueva incorporación a la escudería de Generación Euro, que espero que nos acompañe en más ocasiones, con el que charlar pues, de la situación económica en general y de un sector, sobre todo en particular, que él conoce bien, bueno, de dos sectores, del sector financiero y del sector inmobiliario, que es don Fernando Sainz Trápaga. Buenos días, don Fernando, y bienvenido a Generación Euro. ¿Cómo estás? Hola Eurico, buenos días. Muy bien, por suerte. Las cosas Bueno, importantes, muy bien. Bueno, fenomenal, fenomenal. Oye, te voy a dejar que te presentes tú para no hacerlo yo en 30 segundos porque tú eres una persona muy, bueno, eres un profesional de muy alto nivel que has trabajado durante muchos años y has tenido responsabilidades en banca, en entidades financieras, tanto en España como en Argentina, y ahora en los últimos años te dedicas al sector inmobiliario, que yo creo que es un poco lo que más trabajas en los últimos tiempos y que te da también, Fernando, una atalaya privilegiada, digo, para ver la actualidad y el devenir y el pulso económico real, no el que nos venden los políticos. A ver, bueno, presentarme yo solo, bueno, yo nací en Argentina, trabajé en Argentina en empresas constructoras, Uh -huh. trabajé en banca muchos años y luego decidí venirme para aquí. Mi padre era de Santander, era muy familiar y la verdad que decidí un poco venirme a vivir aquí con mis 4 hijos. Y aquí me he dedicado fundamentalmente a la formación durante muchos años. Me tocó trabajar para, bueno, más de la mitad de empresas del IBEX 35. Y desde hace unos años, bueno, cuando la formación se quedó por ahí por el camino con el tema del COVID, etcétera, me dediqué un poco de lleno al tema inmobiliario, que siempre me gustó. Siempre estuve vinculado a la construcción, a inversiones en temas inmobiliarios y estoy en ello. Estás en ello. Oye, Fernando, ¿cómo ves desde tu atalaya, tú que además has conocido Argentina además en los tiempos duros? Tú estabas en banca cuando el Corralito, allá por el año 2000, 2001, si no recuerdo mal. Ahora Argentina pues está sufriendo una auténtica revolución, ¿no? Sobre todo con el fenómeno de Javier Milei, que lleva 7, 8 meses gobernando, y bueno, pues tiene la enemiga, es un término en castellano que nos encanta, de toda la izquierda y de todo el peronismo y de todo el progresismo mundial, pero también la simpatía de muchos otros que creemos que a lo mejor era necesaria una cirugía de hierro para Argentina. Digo, tú has conocido bien aquel país y estás conociendo también, o conoces muy bien España. ¿Cómo ves la situación económica real ahora mismo en nuestro país? Desde tus actividades profesionales, ¿tú crees que realmente las cosas van tan bien como nos vende el gobierno o que realmente hay una situación larvada cada vez de una progresiva depauperación de nuestra economía? A ver, no me voy a meter en macroeconomía, Sí, que tú tienes gente buenísima, Julián, Salcedo, etcétera, gente que sabe muchísimo. sí. Yo no sé de eso, pero yo sí te puedo contar lo que yo veo en la calle. Lo que veo en la calle, llámese clientes, visitas, mercado inmobiliario que yo controlo. Y luego yo me manejo en el deporte con mis hijos, etcétera, y estoy muchas veces con amigos de mis hijos, grupos de deporte, de gente que le gustaría independizarse, que están en esas edades, entre 25 y 30 años, muchos con estudios, muchos con carreras, y la verdad que lo tienen muy complicado. Mm, Hoy justamente estaba en el gimnasio con unos chicos conversando
Y el tema recurrente era ese. El tema recurrente es intentando último manotazo de ahogado para no tener que meterse en pisos compartidos y esas Claro, cosas, ¿no? Yo claro. creo que la gente lo tiene complicado. La gente joven, sobre todo, lo tiene muy complicado. Oye, te voy a hacer la pregunta simplificando mucho, Fernando, tú que conoces bien el sector inmobiliario. ¿Por qué yo ahora mismo tengo 54 años? Tú tienes alguno más, no muchos, pero tienes alguno más. ¿Por qué yo me casé con 26 años? Joder, he tenido que pensarlo, ¿eh? Hace ya tanto que se me ha olvidado. 26, 20, 27 años, luego la vida pues da un montón de vueltas en 20 y 30 años. Pero bueno, y en aquella época, vale, tenías que pedir una hipoteca, 25 a 30 años. Bueno, teníamos la suerte de haber accedido a un puesto de trabajo muy joven, pues con 19 años, ganábamos unos sueldos, ¿te acuerdas? Los sueldos que se ganaban en España, bueno, no sé si estabas en España en aquella época, a primeros mediados de los 90, bueno, pues oye, si tenías la suerte de colocarte bien, desde muy jovencito lo ganabas bien, te podías meter en un piso. Hoy, por hablar vulgarmente, en castizo, meterse en un piso. Hoy meterse en un piso para un joven, como dices, es absolutamente imposible, aunque trabaje y no gane un mal salario, no sea precisamente un mileurista. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en los últimos 30 años? A ver, yo te hablo de cosas muy cercanas. Tengo hijos que están queriendo comprar. Mm, Hay algunos casos donde alguno que está más cerca de lograrlo, pero tengo, por ejemplo, un caso de un hijo que tiene carrera, tiene máster, está casado con una mujer encantadora que tiene cirujana, etcétera, y por el tipo de contratos que tienen ellos, no sí, tienen acceso al crédito. Tienen claro, buenos ingresos y no tienen acceso al crédito. claro, Entonces, es complicadísimo por lo que fuera, ahora hay una herramienta que parece que pueden tener acceso chicos de determinada edad que se les garantizaría o se les ayudaría con la entrada, porque esos chicos quizás tienen buenos ingresos, pero no tienen para la entrada, un 20-30% para el claro. tema de gastos, de impuestos de transferencia, de transmisión de activos, etcétera, ¿no? Claro. Yo recuerdo un tiempo en España en el que, claro, te metían el dinero por los ojos. A mí me han llegado a ofrecer y teníamos dinero en el banco. No voy a decir la cantidad, pero bueno, nos consideramos unos privilegiados. Teníamos una cuenta corriente con dinero, con bastante dinero y una cuenta de valores. Y aún así te llamaba el banco. No voy a dar el nombre de una entidad, estoy pensando en una entidad extranjera que operaba en aquella época en España y te ofrecían venga, 25, 30.000 euros, sin despeinarte, y tú dabas la blanca prácticamente por teléfono y en 5 minutos tenías eso, 20, 25, 30.000 euros en la cuenta corriente. De los créditos hipotecarios ya no te quiero ni contar. Yo me acuerdo que yo estaba pagando pues al 3 y pico, al 4 y pico por ciento, allá por el año 96, 97 aproximadamente y tal. Bien, te ofrecían hasta un 120%. Yo pedí una cantidad determinada cuando me compré mi primera vivienda al lado de Antena 3 en San Sebastián de los Reyes y no voy a decir la cantidad, pero bueno, no estaba mal, pero me ofrecían 3 o 4 millones más, eran pesetas entonces. Si yo necesitaba, vamos a poner 20 o 20 millones, me daban 23 o 24 millones. Y yo decía que no, ¿para qué quiero yo si con 19 o 20 me basta y tal? Al final he dicho la cantidad. Me decían, bueno, pues te compras los muebles y tal y no sé qué, te compras un coche, además te vas de viaje. Te metían el dinero por los ojos. Por los ojos. La ficción de aquel sistema es que, y sigo tirando otra vez, y es la tercera vez que le cito, de mi admirado Mar Vidal, nos hicieron creer a todos que éramos ricos cuando no éramos más que clase media o clase media tirando a alta, nos hicieron creer que éramos ricos porque es verdad que teníamos dinero en el banco, pero lo que teníamos era uno o dos créditos vivos y una hipoteca a lo mejor, pues eso, a 30 o a 40 años. Pero bueno, tenías acceso al crédito. De repente vino la crisis, se bloqueó completamente la confianza, primero en el interbancario y luego con respecto a la banca y a los particulares, y el crédito nunca ha vuelto a fluir, Fernando. Esto es así. ¿Alguna vez recuperaremos una Yo, situación en la que las entidades financieras vuelvan a dedicarse a su negocio, que era prestar dinero? yo creo que ahora se está ablandando el tema. Mm, Hace pocos meses, te hablo de casos concretos, una clienta que le encantó una casa que le mostré. ajá, Ella ingeniera en una empresa de estas de mobiliario, por no dar marcas, pero una empresa muy importante, nórdica. sí, Eh, y su marido médico, y me llama llorando
que, Fernando, no me dan crédito, mi banco no me da crédito. Le digo, joder, si no te da a ti, ¿a quién le da? Claro. ¿Y a quién se lo dan? Y, y claro, y hoy por hoy, que lo estoy más cerca, yo justamente me estoy construyendo una casita Ajá. y, y me están ofreciendo créditos, pero que con un gap, un diferencial entre unos y otros brutal. Te Sí. ofrecen desde 2 al 5%. No está muy. Yo creo que se está ablandando, pero todavía no está consolidado. Ujú. Y sobre todo, antes que te daban el 120%, ahora con mucha suerte te dan un 80-85%, con mucha suerte. Y si Claro. tienes avales, si tienes. Bueno, si tienes. Los scoring se están ablandando. Estuvieron muy, muy duros los últimos 2 años o 3. Por seguir con el mercado inmobiliario, España ha sido siempre un país particularmente afecto a la idea de la propiedad. Esto yo creo que nos viene del franquismo sociológico. Hijo, cásate, bueno, hazte funcionario, prepárate unas oposiciones si has terminado la carrera y cómprate un piso. Con 19 años, 20, cómprate un piso. Cásate o con 20 y pocos, cómprate un piso. Siempre hemos tenido esa cultura de la propiedad. Otros países, bueno, tradicionalmente, hablo de los 80, de los 90, tal, se ponía el ejemplo de Francia, ¿no? Donde decían, es que en Francia no son propietarios. Y fíjate qué bien les va, el 60 o el 70% de la gente en Francia vive de alquiler y tal. Bueno, sin entrar en eso, aunque quede esbozado como punto de partida para la siguiente pregunta, es que hoy en día tampoco el alquiler es una opción, pues dices, bueno, no me dan crédito, no puedo comprar un piso, pues alquilo, pero claro, con Salcedo hablamos toda la semana, sobre todo con Salcedo, que es el que sabe de esto, ¿no? Porque con Riera pues hablamos más de macro y de deuda del marraneo de los datos oficiales, tanto del empleo como de otras cuestiones del gobierno, pero con Julián hablamos mucho de este asunto, los alquileres. Bueno, ayer o anteayer, que hablaba con una buena amiga, con Mar, directiva de Gilmar, y con otros amigos también, bueno, en Barcelona, por ejemplo, por cada vivienda que se oferta en alquiler, hay 60 y tantos tíos que necesitan alquilar. Claro, el precio se ha disparado. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Se va a vivir debajo del puente? A ver, yo la verdad que los alquileres, está pasando una cosa rarísima, porque lo que sale al mercado, más o menos bueno, se alquila. Ah, Hay muy poco. Lo que sale se alquila, siempre con seguros de cobro. sí, Las empresas estas han crecido muchísimo, sí, no hay quien te alquile y nosotros no sugerimos, al revés, sugerimos a la gente ah, que alquile con seguro. claro, Pero lo que sale medianamente bueno se alquila inmediatamente. Lo que pasa que te hablo de alquileres para altos directivos o para puestos que los pagan las empresas, etcétera. claro, claro. Los alquileres para gente que empieza Ah, son prohibitivos. Son prohibitivos. Y lo poco que hay se alquila. Yo, la verdad que está muy loco porque hay cosas que no son buenas, que son de calidades, bueno, por decirlo elegantemente, medias, pero sí, un lugar feo para meterse donde habría que hacerle obras y qué sé yo, a unos precios que son ridículos. Yo alquilo desde hace 20 y pico años el mismo departamento, que ya me lo podría haber pagado, pero bueno, alquilo y sí, me pasa lo mismo que tú decías. A mis hijos a estas edades les recomiendo que no dejen de comprar urgente, cuanto antes. claro. Por hablar, claro, no tiene que ver ya con el mundo inmobiliario, pero al final todo tiene que ver. Te pregunto por el empleo. Yo he construido un editorial en el cual pues doy a entender que efectivamente hay casi 22 millones de personas trabajando, pero en un empleo cada vez más precario y no deja de tener su gracia, siendo un gobierno teóricamente de izquierdas y con unos salarios cada vez bueno, pues más bajos y más precarios. Desde el 2008, y es un dato que ya he repetido 2 veces esta semana, solamente han crecido en un 3%. En un 3%. Es decir, ahora se da la paradoja y hay 600.000 pluriempleados. Los datos no sé si eran del Banco de España. Me los daba el otro día Marc y yo creo que la calle también. La gente tiene que trabajar no en un sitio, en dos sitios y aún así para llegar mal a fin de mes. El sino o el signo de nuestros tiempos, ambas cosas, es tener un empleo cada vez más precario, Fernando, y peor pagado.
Tú que estás todos los días en contacto con clientes, ¿tú qué ves por ahí? Yo creo que hoy la gente, a mí me pasó una cosa, yo di mucha formación en España Mm, y tenía estadísticas de consultoras multinacionales sobre el comportamiento de la gente en España. La gente en España es muy poco amigo, siempre fue muy poco amigo de cambiar de puesto de trabajo. muy Hay poco. gente que Mm, estaba orgullosa de, no, yo me jubilé en el mismo lugar donde empecé y esas cosas. ya, Cosas que en otros países se veía muy mal eso, porque eso en el norte de Europa o en Estados Unidos dice que estás hace más de 5 años en una empresa y te miran raro, ¿no? Aquí la gente, aún no estando a gusto, se quedaba en su puesto de trabajo. mm, Hoy en día creo que la gente se agarra fuerte a su silla porque la alternativa está chunga. La alternativa, la posibilidad de moverse está complicada. Y sobre todo bueno, yo lo he visto trabajando en empresas de búsqueda y selección de personal, etcétera, es que la gente está mintiendo para conseguir trabajo, pero mintiendo a menos, no a más como hacíamos cuando empezábamos, cuando terminábamos la carrera claro, y decíamos cosas sí, raras. La sí, gente hoy miente a menos para conseguir sueldos con los que no se paga un alquiler. claro. Entonces, hoy vuelve a ser más importante mucho más importante que antes, lo de los por lo menos 2 sueldos en casa, porque si no es muy complicado. Si no es imposible. Lo de la sobreformación o el sobrecurrículum no es una leyenda urbana, entonces, Fernando, es real. No, Es que, no, no, claro, no, no, para hay nada. abogados o hay economistas o hay ingenieros, no voy a decir el nombre de ninguna empresa para no herir ninguna sensibilidad, pero que se ven obligados a pedir, joder, siempre se pone el mismo ejemplo, seguro que nuestros oyentes que son muy inteligentes ya me han pillado, ¿no? Ñam, ñam, ñam. Para pedir un puesto de trabajo a lo mejor, y claro, si tú dices que eres ingeniero no te van a contratar. Entonces, claro, pero esto es curioso porque es como el mundo al revés, ¿no? Es decir, que, no sé, la gente que dice o se quita algún máster o si es, bueno, pues graduado en alguna escuela técnica o tiene un posgrado, lo que sea, lo omite a la hora de hacer una entrevista de trabajo. ¿Qué hace la gente? Pues yo creo que sí, que hace eso. Yo lo que veo que eh, hay un enorme potencial. Yo estuve escuchando lo que tú decías sobre nuestras Mm, posibles, eventuales jubilaciones mm, y las difíciles jubilaciones de nuestros hijos, ¿no? mm, Hay un potencial de gente, aparentemente las edades de jubilar de momento la van postergando. Y sin embargo, cuando la gente preparada va a un puesto de trabajo, en muchos casos ya es mayor le dicen que es vieja mm. bueno, queda fuera de la selección, ¿no? Sí. Sí, Y yo creo que de hay los un... 40, de los 40 para arriba, Fernando, a lo mejor a alguien le parece esto una brutalidad. De los 40 para arriba estás muerto, ¿eh? O sea, esto, Es muy complicado. no de los ¿Sabes qué 50, pasa, de los Luis? 40 para arriba, como te quedes fuera del sistema, estás muerto. Uno de cada... Bueno, no, en fin, no quiero ponerme muy tremendista. Es muy difícil volver. A mí lo que me da, sobre todo me da pena y no me parece, mira lo que te digo, no me parece económico que personas que se han formado y que tienen una capacidad testada de 40, 45, 50 años, que cada vez tienen más lejos la posibilidad de jubilación. Primero, conviene que esa gente esté activa porque son aportantes a la seguridad social. Claro. Segundo, a esa gente le conviene trabajar porque Mm, necesita continuar en la lucha. mm, Y tercero, estamos desaprovechando una gran inversión que ha mm. hecho sus padres, ellos mismos y en algunos casos el Estado, Así para es, formar gente que luego no le vas a dar trabajo. Entonces, de verdad es un poco contradictorio todo, ¿no? así es. Y creo que hay un gran capital aprovechable que que no se está usando. Así es, recuerdo los tiempos y no abuso más de tu tiempo, Fernando, pero te emplazo a una próxima conversación en unos días porque me resulta altamente interesante lo que estamos comentando y seguro que nuestros espectadores también. Recuerdo aquellos tiempos en los que se decía, ¿vosotros sabéis cuánto le cuesta? Que era verdad. ¿Cuánto le cuesta al Estado formar? Bueno, el ejemplo típico eran los pilotos y tal, ¿no? Que luego, pues a lo mejor venían muchos del ámbito militar y se pasaban ya a partir de los 40 y tantos, se pasaban a compañías privadas donde ganaban el doble o el triple, ¿no? ¿Cuánto cuesta
cuesta formar un médico, cuánto cuesta formar un ingeniero, para que a día de hoy se esté produciendo la paradoja de que estamos exportando arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeros, pues a Estados Unidos, a Noruega, a Gran Bretaña, a Alemania, y aquí estamos recibiendo, y no me voy a meter en el tema político porque de eso ya tenemos todos los días para aburrir, tratamiento en la retaguardia, en el político, pero para irte a un país de África y ofrecer 250.000 empleos sin cualificación alguna. Es decir, es una auténtica locura. Fernando Sainz Trápaga, consultor inmobiliario, que me alegro mucho de que te hayas estrenado con nosotros en Generación Euro. Espero que hayas estado cómodo y espero volver a engañarte pues dentro de una semana o 2 semanas para que sigamos charlando. Te envío un abrazo. Yo cuando quieras y encantado, y la verdad que sigo a gente a la que invitas habitualmente y la verdad que me lo paso bien. Algunos los he conocido personalmente y la verdad que saben mucho y da gusto oírlo. Da gusto siempre escuchar a profesionales también como Fernando Sainz Trápaga, que están en el mundo real, que están en este caso en la intermediación inmobiliaria y que conocen el pulso de la calle, que no siempre, es decir, prácticamente nunca coincide con el pulso que nos cuentan los medios de comunicación oficiales o el poder político. Fernando, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Otro para ti, muchas gracias. Un abrazo grande. Doña Carmen Obregón, periodista de The Objective. ¿Cómo estás, amiga? Bueno, lo primero, te agradezco profundamente, bueno, como tienes el fondo que tienes, o sea, no tengo que dar ninguna explicación, dicho lo cual, un siervo, un amigo, un servidor, un esclavo, porque solamente una amiga, y además llevas un rato esperando, pues te dije a las 11:30 y hemos empezado a grabar un poco más tarde, por mi culpa, siempre por mi culpa y porque nos habíamos extendido un poco en la retaguardia. Digo que solamente una amiga interrumpe media hora sus vacaciones, que además bien ganadas te las tienes porque eres una curranta, para dedicarnos media hora. ¿Qué tal por el sur? Sin entrar en... Bueno, tienes un tiempo maravilloso y un fondo ya incomparable. Ahí se ve. Hace un tiempo muy bueno, sí, además muy agradable, no hace calor, una temperatura muy templada, 24, 25, 18 grados, o sea que ideal, es ideal. Qué maravilla. Aquí en Cádiz. Qué maravilla. Joder, la Malvarrosa. Sabía que estabas en Cádiz, porque me lo habías dicho, pero no sabía que estabas... Yo hace muchos años, pero sí, fui 2 años a Santipetri y tengo muchas ganas de volver. Nunca veo el momento y al final siempre acabo tirando para otros destinos, pero recuerdo la playa que tienes a tus espaldas como una de las playas más anchas, más extraordinarias, más limpias y además nunca saturada de gente. Vamos, lo recuerdo como una auténtica maravilla. La única pega es que está un poquito lejos de Madrid, porque te coges el coche y tienes 8 horas y media, pero bueno, luego... Hay un tren, hay un avión a Jerez. A Jerez, también hay desde Madrid que te dejan en San Fernando, directos. Así que hay que aprovechar. Qué maravilla, pues aprovecha. Si Puente nos deja, y nos estropea el tren, claro. Oye, ha habido un pollo de corral esta mañana en Cercanías, ¿le volverá a echar la culpa al Partido Popular o al empedrado? Yo no recuerdo, y creo que tú tampoco, un ministro de transportes, de infraestructuras, de movilidad, como diablos lo quieran llamar, tan políticamente, que no se entienda como un insulto, porque en Generación Euro procuro cuidar un poco más el lenguaje, tan políticamente inútil como Óscar Puente. Tiene patas arriba todo el transporte ferroviario este tío, y le da igual, sigue jugando al golf, subiendo fotos a Twitter e insultando a tirios y troyanos. Él a lo suyo. A mí que juegue al golf, que aquí en esta zona se juega mucho al golf, yo no he jugado, creo que vaya un deporte que me llame la atención. Al futuro gobernador del Banco de España creo que también le gusta, ¿no? Juega con Puente al golf. Pero a mí que juegue al golf me da igual, yo lo que quiero es que sea resolutivo, ¿no? Y que cuando tenga que afrontar y abordar los problemas que se van sucediendo, pues tenga soluciones y tenga iniciativas. Pero aquí lo que vemos es que va todo a peor, aumentando. O sea, es que hace 2 días una amiga me llamaba, que iba desde Ciudad Real en AVE hasta Madrid, y el AVE se paró media hora antes de llegar a Madrid, con lo cual quiere decir que mitad del trayecto, porque ese trayecto es 1 hora, pues por ataques de vandalización, por cosas que pasan, que es todo absolutamente incontrolable. Pero ya no es una cuestión de un caso concreto en Chamartín, es que está pasando en todos sitios y hay retrasos a todas horas. Mis padres vinieron a Cádiz y salieron con media hora de retraso también desde Madrid. ¿Os acordáis que antes, cuando salían los trenes con retraso, te devolvían la cantidad que te
Hasta hace poco, ahora eso ya no es así. Me parece que, te lo digo porque tuve un caso cercano en mayo o junio. Bueno, a mi madre, ¿qué diablos? Lo voy a contar. Pues no sé dónde iba. Iba en el AVE que va hasta Galicia, pero ella se quedaba en Zamora y le dije, pues no sé si eran media hora, ¿no? 35 minutos. Le dije, bueno, pues te devuelven, ¿cuánto era? Digo, un cuarto de billete o medio billete. Y dice, no. Dice, ahora es con más de 1 hora o con más de 2 horas. Es decir, que ya ni eso, claro. Claro, porque como es tan generalizado... Es lo habitual, es lo habitual. Claro, entonces pues ha tenido que eliminarlo. O sea, en fin, es un desastre y un tema de incompetencia. Oye, Carmen... Insulte lo que quieres, sí. está ahí. Es así. Valórame la colonización de las instituciones del Estado por parte del figura y en particular el nombramiento de José Luis Escrivá, quien Dios guarde muchos años, pero manda narices en lo que va degenerando el personaje con el currículum que tiene como gobernador del Banco de España. En horas 24 de ministro a gobernador. Un maldito escándalo. La madurización o la maduración de Sánchez. Claro, es que tú bien dices en horas 24, porque fíjate, en Portugal, Mario Centeno, que fue ministro de Finanzas y al que se le atribuyó el milagro de la economía portuguesa, que también fue presidente del Eurogrupo, pues al menos estuvo 2 años sin tener un cargo para dar el salto exactamente que ha dado el ministro Escrivá o que va a dar, como están adelantando, pero bueno, vamos a comparar Mario Centeno con José Luis Escrivá, ¿no? Son trayectorias distintas, intelectual, políticamente hablando, en fin, de un respeto que no tiene Escrivá. Pues a mí me parece, como a cualquier persona, entiendo que normal, una auténtica vergüenza que este señor sea el gobernador del Banco de España, que va a ser la persona responsable de políticas, valoraciones, exámenes, estudios sobre el sistema de pensiones. ¿Qué podemos esperar de la reforma, de los análisis que vaya a hacer o que vaya a firmar él? Porque ojo, el Banco de España está lleno de gente muy profesional, grandes profesionales, que van a tener que convencer los sapos. Mira, hoy mi compañero Fernando Cano sacó un artículo muy interesante que yo creo que es una lectura que no se ha hecho en los medios de comunicación y que alude al artículo 30 del Tratado de la Unión Europea, donde dice que los Estados miembros no deben interferir o no deben influir en la elección de sus miembros en instituciones del valor como el Banco Central Europeo o sus bancos, ¿no? Los bancos, distintos bancos de los Estados miembros. Pues esto es lo que ha sucedido en España. Ha colocado a una persona que se lo había prometido, nos han estado mareando con que iba a ser una mujer. En verano tuvimos así algunas cosas que podían, esas serpientes de verano, ¿no? Que podía ser una mujer y que finalmente Escrivá no iba a ser. Y bueno, pues lo que parece es que a Escrivá lo colocaron en un ministerio para hacer un poco el tonto, ¿no? Y entretenerse un rato hasta que ha llegado el momento dado y nos ha colocado a este señor. A mí me parece fatal, pero bueno, está en sintonía con todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Esta actuación de autocracia y muy alejado de los cánones de un presidente socialdemócrata y penoso. Penoso, está claro. Carmen, no te voy a robar muchos minutos porque ya has hecho, ya he perpetrado suficiente fechoría sacándote un rato de tu descanso vacacional. Simplemente la última, valórame, los últimos datos de empleo no han sido buenos, bueno, siempre a la vuelta del verano esto es así, con destrucción de puestos de trabajo y con la caída de afiliaciones a la Seguridad Social. Con carácter general yo he construido un editorial que me basaba en nuestro amigo el gran Mar Vidal, donde hablaba en los últimos días, y me ha dado datos que me han servido, digo, para construir esto. Ya lo comenté, ya apunté algo, porque vimos un informe de FEDEA y otro del Banco de España el lunes pasado, acerca de que esta gente lo que cada vez crea es un empleo más precario y los salarios son cada vez también más precarios. Es decir, hay un dato, lo vuelvo a repetir por enésima vez esta semana, que a mí me ha bofeteado, que es el de que desde 2008 la masa salarial ha crecido un 3%. Aunque tengamos 1 millón o 2 millones más de tíos trabajando. Esto es un maldito escándalo. Los pluriempleados ya son no menos de 600.000. Gente que tiene que trabajar no en un sitio, en 2 sitios para, ni aún así, no digo no llegar a fin de mes, pero llegar a fin de mes con el agua al cuello y mal pagar sus facturas. Y como hablábamos antes con Fernando Saiz Trápaga, de comprar ya ni hablamos, como el chiste vulgar que no lo voy a reproducir, y de alquilar tampoco, porque es imposible. Están creando una sociedad
cada vez más precaria, han destruido a la clase media y se está produciendo una transferencia de rentas además brutal. No quiero ponerme yo, porque vamos, en fin, a estas alturas confundirme a mí con un socialista o con un comunista, pues sería faltar a la justicia del Señor. Pero es verdad que noto que hay una acumulación en una parte cada vez más pequeña, en muchos casos me refiero también a empresas, entidades financieras y entidades estatales, y cada vez los trabajadores tienen más dificultades. ¿De qué presumen esta gente? La verdad es que este tema es súper complicado. Bueno, claro. Los datos que hemos conocido recientemente y que hacen alusión a los registros del mes de agosto, pues lo que dicen es que hay una destrucción de empleo, ¿no? Hablamos de destrucción de empleo y de una creación, es que fíjate, desde que Pedro Sánchez está gobernando hasta el día de hoy, los nuevos trabajos, los nuevos empleos, los nuevos afiliados a la Seguridad Social son una media de 3,5 contratos al mes. 3,5 contratos al mes, evidentemente 28 contratos en todo lo que lleva de las dos legislaturas. Eso es una auténtica barbaridad. Y eso denota que nuestro trabajo no es un trabajo de calidad. Además, ¿cómo es posible que en el mes de agosto, que es un mes que destaca por el impulso del turismo, el empleo se derrumbe? Y que además se derrumbe especialmente en los chicos jóvenes por debajo de los 25 años, que suelen ser los chavales que están trabajando de camareros, de las discotecas, tal, y que trabajan para eso. Y esto también se ha hundido. Quiere decir que, sí es verdad que en España es muy importante el turismo, no tenemos que renegar de él, es una lectura que hago. Pero, ojo, hay que buscar empresas, y hay que buscar industria, y también hay que buscar ese modelo que conviva el turismo, pero que no desaloje a las personas de las ciudades y que los chicos jóvenes y no tan jóvenes no puedan alquilar una vivienda. Esto es gravísimo, porque al final estás desalojando a la gente de su lugar de trabajo y no hay alternativas en otros lugares para poder trabajar. O sea, no podemos ocupar la España vaciada porque no hay alternativas. Pero tiene que ser una combinación de una política de personas un poco sensatas, ¿no?, que crucen los datos y que vean qué fórmulas se pueden aplicar, porque así no vamos a ningún sitio. A mí esto me parece lamentable. Y hoy, fíjate, hoy hemos conocido unos datos del INE que hablan del crecimiento de una revisión del PIB desde el año 2021, pero claro, es un crecimiento que está en función del aumento de la población, pero no un crecimiento del PIB por las personas. Es que nuestra renta familiar, o sea, es que no ha aumentado desde hace 20 años. Claro. Por tanto, habrá que examinar muchas cosas, muchas variables, y hacerlo sin dogmatismo, sin sectarismo, pero intentando llegar a soluciones. Esto es lo importante, y dejarnos de las políticas de las subvenciones para ir callando a la gente, que es un poco lo que nosotros estamos conociendo y que realmente pues, hace que nuestro país no avance. Está claro. Carmen Obregón, periodista en The Objective, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Generación Euro. Sigue descansando, aprovecha que vienen curvas este otoño, cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Sí, hasta dentro de unos días. Os envío una ola desde Cádiz y un poquito de constitucionalismo que había aquí en su momento, ¿no? Sí. La cuna del constitucionalismo y del liberalismo. Cómete una tortilla de camarones, hombre, a nuestra salud. A la salud de periodista digital. Un abrazo, Carmen Obregón. Gracias también a todos vosotros. Mañana más y mejor en Generación Euro y en la retaguardia a las 10. Hasta mañana.